Nunca pensé que mi vida daría un giro tan oscuro. Todo comenzó en aquel pequeño pueblo de las afueras de Oaxaca, México, donde el aire huele a tierra mojada y las leyendas de brujería se cuentan al calor de una fogata. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo descubrí que mi esposa, María, tenía un secreto que jamás hubiera imaginado. Un secreto que envolvía muñecas de trapo, alfileres oxidados y rituales que helaban la sangre. María y yo nos conocimos en un mercado local. Ella vendía hierbas y amuletos, y desde el primer momento, su mirada profunda y su voz suave me atraparon. Nos casamos después de un año de noviazgo, y aunque siempre supe que tenía un interés especial en lo sobrenatural, nunca le di mayor importancia. Después de todo, en nuestro pueblo, la brujería es algo común, algo que se respeta y se teme. Pero lo que yo no sabía era que María no solo creía en esas cosas, las practicaba. Todo empezó a cambiar hace unos meses. Noté que María se volvía más reservada, más distante. Pasaba horas en el cuarto de atrás de la casa, un espacio que siempre mantuvo bajo llave. Yo respetaba su privacidad, pero algo en su comportamiento me inquietaba. Las noches se volvieron extrañas. A veces, despertaba en medio de la madrugada y la encontraba sentada en la cama, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera en trance. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, solo sonreía y me decía que había tenido una pesadilla. Pero yo sabía que no era cierto. Una tarde, decidí seguirla. María salió de la casa con una bolsa de tela y caminó hacia el bosque que rodeaba el pueblo. La seguí en silencio, escondiéndome entre los árboles. Después de unos minutos, llegó a un claro donde había un pequeño altar cubierto de velas negras, flores marchitas y muñecas de trapo. Mi corazón se aceleró al verla arrodillarse frente al altar y sacar algo de la bolsa. Era otra muñeca, pero esta vez no era de trapo. Estaba hecha de cera y tenía algo pegado en el pecho. Me acerqué lo suficiente para ver que era una foto mía. María comenzó a clavar alfileres en la muñeca, uno por uno, mientras murmuraba palabras que no entendía. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué tenía una muñeca que me representaba? Me quedé paralizado, sin saber si debía confrontarla o huir. Pero antes de que pudiera decidir, María giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su expresión no era de sorpresa, sino de algo más, tristeza. ¿Culpa? No sé. Solo sé que en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, María no regresó a casa. Me quedé despierto, esperándola, pero nunca llegó. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. María había sido encontrada inconsciente en el bosque, cerca del altar. Cuando llegué, los médicos me dijeron que estaba en estado crítico, pero que no podían explicar qué le había pasado. No había heridas, ni señales de violencia. Simplemente, se había desvanecido. Mientras estaba sentado en la sala de espera, un hombre mayor se acercó a mí. Era don Ramón, un curandero conocido en el pueblo. Me miró con ojos serios y me dijo: Javier, tu esposa jugó con fuerzas que no debía. Las muñecas que usaban no eran simples juguetes. Eran herramientas de control, de manipulación. Y ahora, esas fuerzas se han vuelto en su contra. No supe qué decir. ¿Cómo podía alguien controlar a otros usando muñecas? Don Ramón me explicó que las muñecas vudú no son solo superstición. Son un vínculo directo con el alma de la persona a la que representan. Cada alfiler, cada ritual, es una forma de influir en esa persona, de controlar sus acciones, sus pensamientos, incluso su voluntad. Pero también me advirtió que jugar con esas fuerzas tiene un precio. Y María lo estaba pagando. Cuando finalmente pude ver a María, estaba conectada a máquinas, su rostro pálido y demacrado. Me tomó la mano y, con voz débil, me dijo algo que nunca olvidaré: Javier, lo siento. Nunca quise hacerte daño.
Pero había algo dentro de mí, algo que no podía controlar. Luego, cerró los ojos y no volvió a hablar. María murió esa misma noche. Y aunque su cuerpo ya no está aquí, su presencia aún la siento. A veces, en medio de la oscuridad, escucho susurros. A veces, veo sombras moverse en el rincón de la habitación. Y siempre, siento que algo me observa. Algo que no es humano. Pero esto no termina aquí. Porque después de la muerte de María, descubrí algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Algo que me llevó a adentrarme en un mundo de rituales oscuros, de muñecas malditas y de secretos que nunca debieron ser revelados. Pero eso es una historia para la próxima vez. Después de la muerte de María, mi vida se convirtió en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué había estado haciendo realmente mi esposa? ¿Por qué había una muñeca que me representaba? Y lo más importante, ¿qué había desencadenado su muerte? No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, aunque supiera que esas respuestas podrían llevarme a un lugar del que no habría regreso. Comencé a investigar en secreto. Revisé cada rincón de nuestra casa, buscando pistas que me ayudaran a entender lo que había pasado. Fue en el cuarto de atrás, ese lugar que María siempre mantuvo bajo llave, donde encontré algo que me heló la sangre. Dentro de un viejo baúl había docenas de muñecas. No eran muñecas comunes. Estaban hechas de diferentes materiales, trapo, cera, incluso pelo humano. Cada una tenía un nombre escrito en un pedazo de papel atado con un hilo rojo. Algunos nombres los conocía, eran vecinos, amigos, incluso familiares. Pero otros eran completamente desconocidos para mí. Entre todas esas muñecas, encontré una que me hizo detenerme en seco. Era más grande que las demás y estaba cubierta de manchas oscuras que parecían sangre seca. En el pecho de la muñeca había una foto de María. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que alguien más había estado jugando con estas fuerzas oscuras. ¿Quién había hecho esa muñeca? ¿Y por qué? Decidí llevar la muñeca a don Ramón, el curandero que me había advertido sobre los peligros de la brujería. Cuando le mostré lo que había encontrado, su rostro se tornó grave. «Javier, esto es más serio de lo que pensaba», me dijo. «Tu esposa no estaba actuando sola. Alguien más está involucrado, alguien que sabe cómo manipular estas fuerzas. Y si no tienes cuidado, esa persona podría venir por ti». Don Ramón me explicó que las muñecas vudú no solo se usan para controlar, sino también para transferir energía. Alguien podía estar usando a María como un canal, extrayendo su energía vital para sus propios fines. Y ahora que ella había muerto, esa persona podría estar buscando un nuevo canal, alguien como yo. Esa noche, decidí quedarme en casa de don Ramón. No me sentía seguro en mi propia casa, sabiendo que alguien podía estar observándome desde las sombras. Pero incluso allí, no pude escapar de la sensación de que algo me seguía. En medio de la noche, me desperté con un sonido extraño. Era como un susurro, pero no venía de afuera, venía de dentro de mi cabeza. Escuché una voz que no reconocía, diciendo palabras en un idioma que no entendía. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura se materializó en la esquina de la habitación. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. La figura se acercó lentamente, y pude ver que llevaba algo en la mano, una muñeca. No tuve que verla de cerca para saber que era la muñeca que me representaba a mí. La figura se detuvo al lado de mi cama y levantó la muñeca. En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera clavando algo en mi corazón. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La figura comenzó a murmurar, y las palabras resonaron en mi mente como un eco. No entendía lo que decía, pero sabía que era un ritual,
un intento de controlarme, de poseerme. Justo cuando sentí que iba a perder la conciencia, escuché la voz de don Ramón. Gritó algo en un idioma que no reconocí, y la figura oscura se desvaneció como humo en el viento. El dolor en mi pecho desapareció, y finalmente pude moverme. Don Ramón entró en la habitación con una vela en la mano y una expresión de preocupación en su rostro. «Javier, esto es más grave de lo que pensaba», me dijo. «Alguien está intentando tomar control de ti. Y si no hacemos algo pronto, podrían conseguirlo». Al día siguiente, don Ramón me llevó a un lugar que nunca olvidaré. Era una cueva escondida en las montañas, un lugar que los locales evitaban por miedo a lo que pudiera habitar allí. Dentro de la cueva había un altar similar al que había visto en el bosque, pero este estaba cubierto de símbolos extraños y velas negras. Don Ramón me explicó que este era un lugar de poder, un lugar donde las fuerzas del bien y del mal se encontraban. Y era aquí donde tendríamos que enfrentar a lo que sea que estuviera persiguiéndome. Preparamos un ritual, uno que don Ramón dijo que podría protegerme y romper cualquier conexión que tuviera con las muñecas vudú. Pero me advirtió que no sería fácil. «Las fuerzas que estamos enfrentando son poderosas», me dijo, «y lucharán para mantener su control sobre ti. Debes estar preparado para lo que pueda pasar». El ritual comenzó al caer la noche. Don Ramón encendió las velas y comenzó a cantar en un idioma que no entendía. Sentí una energía extraña en el aire, como si la cueva misma estuviera cobrando vida. Pero entonces, algo salió mal. Las velas se apagaron de repente, y la cueva se sumió en la oscuridad. Escuché risas, risas que no eran humanas, y sentí que algo me agarraba, algo frío y viscoso. En ese momento, supe que estábamos en peligro. Pero también supe que no podía rendirme. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que había perdido. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para enfrentar lo que viniera. Porque esta no era solo una lucha por mi vida, era una lucha por mi alma. La oscuridad en la cueva era absoluta. No podía ver nada, pero sentía que algo se movía a mi alrededor, algo que respiraba con un sonido áspero y gutural. Las risas seguían resonando, cada vez más fuertes, más cercanas. Don Ramón gritó mi nombre, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera al otro lado de un túnel. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me tenía paralizado. De repente, recordé las palabras de don Ramón: «Las fuerzas oscuras se alimentan de tu miedo. Si les das poder, te consumirán». Respiré profundamente, tratando de calmarme, y cerré los ojos. Aunque no podía ver, intenté concentrarme en mi interior, en mi propia energía. Sentí un calor en mi pecho, una pequeña llama que comenzó a crecer. Era mi voluntad, mi fuerza, y sabía que era lo único que podía salvarme. Abrí los ojos y, aunque la oscuridad seguía allí, ya no me sentía impotente. «Basta», grité, y mi voz resonó en las paredes de la cueva. Las risas cesaron por un momento, pero luego regresaron, más fuertes, más burlonas. Sentí que algo me tocaba, algo frío y húmedo que se deslizaba por mi brazo. Pero esta vez, no me quedé quieto. Agarré la vela que don Ramón me había dado antes al ritual y la encendí con manos temblorosas. La llama iluminó la cueva, revelando lo que estaba a mi alrededor. Vi sombras moviéndose, formas que no tenían sentido, como si el aire mismo estuviera vivo. Y entonces, lo vi. En el centro de la cueva había una figura. No era la misma figura oscura que había visto en la habitación de don Ramón. Esta era diferente, más grande, más amenazante. Tenía ojos que brillaban como carbones encendidos y una boca que se extendía en una sonrisa grotesca. Don Ramón apareció a mi lado, sosteniendo un amuleto en la mano. «Javier, esto no es solo una entidad», me dijo con voz grave. «Es un brujo, alguien que ha estado manipulando estas fuerzas durante años. Y está aquí para terminar lo que comenzó». La figura se rió,
un sonido que hizo que mis huesos vibraran. «Tienes razón, viejo», dijo con una voz que era a la vez suave y aterradora. «Pero no puedes detenerme. He estado esperando este momento durante mucho tiempo». Don Ramón no perdió el tiempo. Comenzó a recitar un conjuro, sosteniendo el amuleto frente a él. La figura se acercó, pero pareció retroceder un poco ante las palabras del curandero. Yo no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que ayudar. Recordé la muñeca que me representaba, la que había encontrado en el baúl de María. La saqué de mi bolsillo y la sostuve en la mano. Si esta muñeca era un vínculo conmigo, tal vez podía usarla en mi beneficio. Concentré toda mi energía en la muñeca, imaginando que la estaba llenando de luz, de fuerza. La figura se detuvo, como si sintiera lo que estaba haciendo. «No puedes ganar», susurró, pero su voz ya no sonaba tan segura. Don Ramón continuó con su conjuro, y sentí que la energía en la cueva comenzaba a cambiar. El aire se volvió más pesado, más denso, y las sombras comenzaron a retroceder. Finalmente, la figura gritó, un sonido que era a la vez de ira y de dolor. Las paredes de la cueva temblaron, y por un momento, pensé que todo se derrumbaría. Pero entonces, la figura comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Las risas cesaron, y la cueva quedó en silencio. Don Ramón se desplomó, agotado. Yo también me sentí débil, como si hubiera gastado toda mi energía. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí. Con esfuerzo, ayudé a don Ramón a levantarse y salimos de la cueva. Afuera, el aire fresco me recordó que todavía estaba vivo, que habíamos sobrevivido. Pero la lucha no había terminado. Don Ramón me explicó que el brujo que habíamos enfrentado no estaba completamente derrotado. «Solo lo hemos debilitado», me dijo. «Pero volverá. Y cuando lo haga, estará más fuerte que nunca». Desde entonces, he estado preparándome. Aprendiendo de don Ramón, estudiando los rituales y las formas de protegerme. Sé que el brujo está allí afuera, esperando su momento. Y sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarlo de nuevo. Pero esta vez, estaré listo. María ya no está conmigo, pero su presencia aún la siento. A veces, en mis sueños, la veo. Me sonríe, pero hay tristeza en sus ojos. Sé que ella nunca quiso hacerme daño. Fue víctima de las mismas fuerzas oscuras que ahora me persiguen. Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo luchar por el futuro. Así que aquí estoy, contándote mi historia. No sé si alguien me creerá, pero eso ya no importa. Lo que importa es que estás advertido. Las fuerzas oscuras existen, y hay quienes las usan para controlar, para dañar. Si alguna vez te encuentras con una muñeca vudú, con un ritual extraño, con algo que no puedes explicar, ten cuidado. Porque el mundo es mucho más grande y más oscuro de lo que parece. Y recuerda, no siempre son los monstruos bajo la cama los que debes temer, a veces, los monstruos están más cerca de lo que piensas.